Me expulsaron de un restaurante estrellado por besar a mi novio, y cuando volví años después, el silencio que provoqué fue más ensordecedor que cualquier grito. Pensé que en Granada, la ciudad de los secretos ocultos en las sombras de la Alhambra, mi amor por Marcos podía esconderse para siempre, pero la realidad me abofeteó con la crudeza de un rechazo público. ¿Cómo se sobrevive cuando tu propia identidad te convierte en un paria en el lugar que llamas hogar? Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque han pasado años que me han marcado como cicatrices invisibles. Estaba en el Albaicín Estrella, el restaurante más prestigioso de Granada, con sus vistas a la Alhambra iluminada por las luces anaranjadas del atardecer. Yo, Óscar, un chico de 25 años que trabajaba como camarero en un bar cutre del centro, había ahorrado durante meses para invitar a Marcos a una cena romántica. Marcos, mi amor secreto, el hombre que me hacía sentir vivo en una ciudad que a veces parecía asfixiarme con sus tradiciones conservadoras. Llegamos cogidos de la mano, nerviosos pero ilusionados. El maitre nos miró de arriba abajo, con esa sonrisa falsa que oculta el desprecio. Lo siento, señores, estamos completos esta noche, dijo, aunque vi mesas vacías a través de la ventana. Insistí, mostré la reserva confirmada en mi teléfono. Entonces, Marcos se inclinó y me dio un beso rápido en los labios, un gesto de cariño inocente. El maitre palideció, su rostro se endureció como el granito de las calles empedradas. Aquí no toleramos exhibiciones de ese tipo. Por favor, váyanse antes de que llame a seguridad. Salimos humillados, con el eco de risas ahogadas de algunos comensales detrás. En el taxi de vuelta, Marcos intentaba consolarme, pero yo solo sentía un vacío que se expandía en mi pecho, como si Granada entera me hubiera rechazado. ¿Por qué? Porque éramos dos hombres que se amaban en un país que presume de progresista, pero donde en rincones como este, el machismo y el catolicismo conservador aún dictan las reglas. Esa noche, lloré en silencio en mi habitación, en la casa de mis padres en el barrio de Realejo, donde mi orientación sexual era un secreto que guardaba como un pecado mortal. Mis padres, Antonio y María, eran gente de toda la vida. Él, un albañil jubilado que votaba al Partido Popular, ella, una ama de casa devota que iba a misa todos los domingos. Me criaron con amor, pero un amor condicionado por sus creencias. Un hombre de verdad se casa con una mujer y forma una familia, solía decir mi padre entre cervezas en el bar. Yo asentía, fingiendo interés en las chicas del barrio, mientras por dentro me moría de miedo a decepcionarlos. Marcos era mi refugio, un profesor de historia de 30 años, con ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba mis días grises. Nos conocimos en una manifestación del orgullo en Madrid, pero en Granada, nuestra relación era clandestina, reuniones en su piso pequeño en el Sacromonte, besos robados en callejones oscuros. Los días siguientes al incidente, el rechazo se filtró en mi mente como veneno. Empecé a cuestionarme todo, ¿valía la pena seguir escondiéndome? Pero el miedo era más fuerte. En el trabajo, oía chistes homófobos de mis compañeros, risas que me cortaban como cuchillos. Mira, Óscar, no te vayas a enamorar de mí, bromeaban, y yo reía forzado, tragándome el dolor. Marcos me animaba a salir del armario, pero yo lo posponía, no es el momento, mis padres no lo entenderían. Él cedía, paciente, pero veía en sus ojos la frustración creciendo. Poco a poco, la presión se acumuló. Mi hermana mayor, Elena, empezó a sospechar. Óscar, ¿por qué nunca traes a una novia a casa?, preguntaba con inocencia. Yo desviaba la conversación, pero cada mentira era una piedra más en mi mochila emocional. En las noches, soñaba con esa expulsión, reviviendo la vergüenza, el calor subiendo por mis mejillas. Me sentía como un impostor en mi propia vida, un hombre roto que fingía ser entero. Granada, con su belleza poética, las fuentes cantando en los jardines del Generalife, el flamenco resonando en las cuevas, se convertía en una cárcel dorada. Quería gritar, pero el silencio era mi armadura. Un día, Marcos me confrontó: Óscar, esto nos está matando. ¿Cuánto más vamos a escondernos? Discutimos, y por primera vez, sentí que lo perdía. Pero en lugar de actuar, me hundí más en la rutina, trabajo, casa, mentiras. La biografía se acumulaba, un dolor sordo que me acompañaba como una sombra. Pensaba en los gays de generaciones pasadas, en cómo Franco los perseguía, y me preguntaba si algo había cambiado realmente. En España, la ley nos protegía, pero el corazón de la gente. Eso era otra historia.
La rutina se volvió asfixiante, un ciclo de represión que me comía por dentro. Cada mañana, al mirarme en el espejo del baño familiar, veía a un hombre exhausto, con ojeras que delataban noches de insomnio. «Óscar, hijo, pareces un fantasma», decía mi madre, preocupada, mientras preparaba el desayuno. Yo murmuraba excusas sobre el trabajo, pero la verdad era que el secreto me devoraba. Marcos y yo seguíamos viéndonos a escondidas, pero cada encuentro estaba teñido de tensión. «Te amo, pero no puedo seguir así», me dijo una vez, en su piso con vistas a la Sierra Nevada. Sus palabras eran como puñales, pero yo las ignoraba, aferrándome a la ilusión de que el tiempo lo arreglaría todo. En el bar donde trabajaba, la Taberna del Alba, el jefe era un tipo rudo llamado Paco, que soltaba comentarios homófobos sin filtro. «Esos maricones del orgullo, qué asco», gruñía mientras servía cañas. Yo bajaba la cabeza, sirviendo mesas con una sonrisa falsa, sintiendo que cada insulto era dirigido a mí. Una noche, un cliente ebrio me miró fijamente: «Tú tienes pinta de ser de esos, ¿no?». El corazón me latió fuerte, pero negué, riendo nervioso. Al llegar a casa, vomité en el baño, no de alcohol, sino de asco hacia mí mismo. Mi amistad con amigos del barrio se resquebrajaba. Juan, mi mejor amigo desde la infancia, empezó a presionarme: «Óscar, sal con nosotros a ligar chicas». Iba, fingía interés, pero volvía vacío. Una vez, en una fiesta en el Paseo de los Tristes, besé a una chica por presión, y el remordimiento me ahogó. Llamé a Marcos llorando: «No puedo más». Él me consoló, pero su voz temblaba de dolor. «Tienes que elegir, Óscar, tu vida real o esta farsa». La familia añadía leña al fuego. Mi padre, en las cenas, hablaba de política: «Este gobierno con sus leyes gays, destruyendo la familia tradicional». Mi madre asentía, y yo comía en silencio, el estómago revuelto. Elena, mi hermana, me pilló una vez mirando fotos de Marcos en el móvil. «¿Quién es ese guapo?», preguntó curiosa. Mentí: «Un amigo del trabajo». Pero sus ojos decían que no me creía. El miedo a ser descubierto me paralizaba, me hacía irritable. Discutía con todos por tonterías, descargando la frustración acumulada. Granada se volvía opresiva, las procesiones de Semana Santa, con sus imágenes religiosas, me recordaban mi pecado. Caminaba por el Albaicín, subiendo cuestas empedradas, sintiendo que cada paso era una lucha. Marcos intentaba ayudarme: «Vayámonos a Madrid, allí seremos libres». Pero yo me negaba, atado a mis raíces. El amor se convertía en una cárcel mutua, donde el silencio era el carcelero. Pensaba en suicidas famosos, en cómo la represión los llevaba al límite, y me preguntaba cuánto aguantaría yo. Una tarde, en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra al fondo, Marcos me besó públicamente. Un grupo de turistas nos miró mal, y un niño señaló: «Mamá, ¿por qué se besan dos chicos?». La madre lo apartó, murmurando. Volvimos a casa en silencio, el incidente como una grieta más en nuestra relación. Esa noche, soñé que me ahogaba en el Darro, el río arrastrándome con sus aguas frías. Desperté sudando, dándome cuenta de que la biografía no era sostenible. Algo tenía que romperse. Pero seguí aguantando, sin por el bien mayor. Ignoraba las señales, la distancia creciente de Marcos, mis ataques de ansiedad. En el trabajo, cometía errores, derramaba bebidas, y Paco me gritaba: «Despierta, coño». Dentro de mí, un volcán bullía, listo para erupcionar. La ciudad, con su mezcla de culturas árabe, cristiana, gitana, me recordaba que la diversidad existía, pero no para mí. Me sentía como un fantasma vagando por las calles, invisible en mi dolor. Aproximadamente 980 palabras. File 3. El punto de quiebre llegó de forma inesperada, como un terremoto que sacude las fundaciones de una casa antigua. Era un domingo soleado, y mi familia había organizado una comida en casa para celebrar el cumpleaños de mi padre. Invitaron a tíos, primos, el clan entero reunido en el patio con paella y vino. Yo estaba tenso, había discutido con Marcos la noche anterior, él quería que lo presentara como amigo, pero yo temía que se notara nuestra química. Durante la comida, mi tío Luis, un tipo bocazas, empezó con sus chistes: «Óscar, ¿cuándo nos traes una novia? ¿O eres de los que prefieren a los chicos?».
Rió fuerte, y todos lo siguieron, excepto yo. Mi rostro ardía, el corazón martilleando. Intenté bromear: tío, no seas pesado. Pero él insistió: venga, hombre, en estos tiempos todo vale, pero en nuestra familia, no. Mi padre rió, pero mi madre me miró preocupada. Entonces, sonó mi móvil. Era Marcos, enviando un mensaje: no aguanto más esta mierda. O lo dices o se acaba. Lo leí bajo la mesa, el pánico subiendo. Sin pensar, respondí: ven, por favor. Media hora después, Marcos apareció en la puerta, con una botella de vino como excusa. Hola, soy Marcos, amigo de Óscar. Lo presenté, pero mi voz temblaba. Nos sentamos, y todo iba bien hasta que, en un momento de descuido, Marcos me tocó la mano por debajo de la mesa. Mi prima lo vio, y susurró algo a Elena. El infierno se desató cuando mi tío, borracho, vio una foto en mi móvil que dejé sobre la mesa: Marcos y yo abrazados en una escapada a la playa. ¿Qué coño es esto?, gritó, mostrando la pantalla a todos. El silencio cayó como una losa. Mi padre palideció: Óscar, eres maricón. La palabra me golpeó como un puñetazo. Negué al principio, balbuceando, pero las lágrimas me traicionaron. Sí, papá. Amo a Marcos. El caos estalló. Mi padre se levantó, rojo de ira: fuera de mi casa. No quiero un hijo así. Mi madre lloraba: hijo, ¿por qué? Tíos murmuraban, primos miraban avergonzados. Marcos intentó defenderse: señor, el amor no es un pecado. Pero mi padre lo empujó: lárgate con él. Salimos corriendo, con insultos a nuestras espaldas. En la calle, me derrumbé en los brazos de Marcos, sollozando. Todo se ha ido a la mierda. Esa noche, en el piso de Marcos, el dolor era físico: un nudo en el estómago, lágrimas incontrolables. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado el alma. Granada, mi hogar, ahora era hostil. Llamé a Elena, que me dijo: dame tiempo, Óscar. Papá está furioso. Pero el rechazo de mi padre me destrozaba. Pensé en el suicidio, en saltar del puente sobre el Genil, pero Marcos me detuvo: no, amor, lucharemos. Sin embargo, en ese momento, solo quería desaparecer. Los días siguientes fueron un limbo. No fui al trabajo, me quedé en cama, reviviendo la escena. El secreto revelado me liberaba, pero el precio era alto: aislamiento, dolor. Marcos me cuidaba, pero veía su propia herida. ¿Valió la pena?, me preguntaba en silencio. La ciudad seguía su ritmo: turistas en la catedral, flamenco en las tabernas, pero yo era un náufrago en mi propia vida. El abismo me tragó entero durante semanas. Vivía en el piso de Marcos, un exilio forzado de mi familia. Cada llamada sin contestar de mi madre era una puñalada, los mensajes de mi padre, inexistentes. En el espejo, veía a un hombre roto, con barba descuidada y ojos hundidos. Óscar, tienes que levantarte, insistía Marcos, pero el peso de la traición me inmovilizaba. Soñaba con mi infancia, jugando en las plazas de Granada, mi padre cargándome en hombros. Ahora, eso era cenizas. Poco a poco, la ira reemplazó al dolor. ¿Por qué tenía que sufrir yo? Empecé a salir, uniéndome a grupos LGBT en Granada. En una reunión en el centro cívico, conocí a otros como yo: historias de rechazo, pero también de resiliencia. El cambio empieza contigo, dijo un activista. Eso me encendió. Decidí confrontar mi pasado, empezando por el restaurante que nos expulsó años atrás. Investigué: el Albaicín Estrella seguía siendo élite, con un chef famoso. Me inscribí en cursos de cocina, canalizando mi rabia en el arte culinario. Marcos me apoyaba: hazlo por nosotros. En meses, progresé, trabajando en cocinas pequeñas, aprendiendo sabores andaluces, gazpacho, tapas innovadoras. Mi talento floreció, pero el fuego interior ardía por venganza. Un año después, gané un concurso local de cocina, atrayendo atención. Un inversor me ofreció abrir mi propio restaurante en el Albaicín. Lo llamé El Refugio, un lugar inclusivo. La apertura fue un éxito: reseñas positivas, clientes diversos.
Pero el clímax se acercaba. Recibí una invitación para cocinar en un evento en el Albaicín Estrella, como chef invitado. Acepté, con el corazón latiendo fuerte. La noche llegó. Entré por la puerta trasera, recordando la humillación. El maitre, el mismo de antes, me reconoció, tú. Sonreí, sí, yo. Ahora cocino aquí. En la cocina, preparé un menú que fusionaba tradición y modernidad, platos que contaban mi historia. Los comensales aplaudieron, pero el momento clave fue cuando serví al propietario, un hombre conservador. En el discurso final, hablé, este plato representa el rechazo que sufrí aquí mismo, por amar a un hombre. Hoy, regreso no con odio, sino con verdad. El silencio cayó, miradas avergonzadas, aplausos tímidos. El maitre bajó la cabeza. Salí victorioso, pero exhausto. Marcos me esperaba fuera, lo hiciste. El clímax no fue ruidoso, sino un estallido interno que liberó años de represión. Tras el evento, el propietario de El Albaicín Estrella me llamó, lo siento, Óscar. No supe manejar aquello. Acepté las disculpas, pero no olvidé. Mi restaurante florecía, convirtiéndose en un bastión para la comunidad LGBT en Granada. Parejas como nosotros cenaban sin miedo, y eso me llenaba. Con mi familia, el camino fue más duro. Elena me dio, papá quiere verte. Fui a casa, nervioso. Mi padre, envejecido, me miró, hijo, fui un idiota. El miedo me cegó. Lloramos, abrazándonos. No fue perfecto, aún había tensiones, pero el diálogo empezó. Mi madre cocinaba para Marcos y yo, aprendiendo a aceptar. Marcos y yo nos fortalecimos, planes de boda, viajes. Granada se transformó, de cárcel a hogar. Enfrenté mis demonios, emergiendo más fuerte. El precio fue alto de amigos perdidos, noches oscuras, pero valió la pena. Ahora, vivo auténtico, sin máscaras. Los años pasaron, y Granada sigue siendo testigo de mi viaje. Caminando por la Alhambra al atardecer, con Marcos de la mano, me pregunto, ¿cuántos secretos más esconden estas murallas? El silencio de aquel regreso me enseñó que la verdad, aunque duela, es la única libertad. Y en ese eco, encuentro paz.